buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, quería hacer referencia sobre la cuestión de la urgencia. Aquí se habló de estadísticas que son las reales, es decir, el 6% de personas extranjeras presas a lo largo de todo el país. Agregaría ese dato que ese 6% es prácticamente el mismo en los últimos 15 años. Es decir, no solo que no hay urgencia ni necesidad, sino que la situación prácticamente no varió en los últimos 15 años, que justifiquen que la primera discusión que tengamos sobre la reforma de la ley de migraciones no es en un ámbito ciudadano participativo, no es discutiendo un proyecto de ley, sino discutiendo un proyecto de decreto, un decreto de necesidad de urgencia ya consumado. Al contrario de la existencia de una urgencia o una emergencia, el decreto crea una emergencia social, una emergencia política y una emergencia jurídica. Social por el proceso de estigmatización y xenofobia que produce sobre todo a la población migrante, como ya se explicó, que viene de alguna manera a convertir la xenofobia latente en nuestra sociedad en política de Estado, y eso es profundamente grave para la historia de nuestro país. Emergencia política, de política pública, pues hay toda una serie de políticas que se ven afectadas, no solo política migratoria, políticas de integración, políticas sociales, política criminal también que se va a ver perjudicada por este decreto, entre otros. Y emergencia jurídica, por todas las leyes, no solo la ley de migraciones, leyes en materia de competencia judicial, ley de procedimientos administrativos, Constitución Nacional, tratados de derechos humanos como la Convención de Derechos del Niño y la Convención de Derechos de Trabajadores Migrantes, entre otras, se ven afectados por este decreto. Al contrario de lo que se dice en la consideración, en los considerandos del decreto, sus artículos no vienen a atacar o a perseguir la delincuencia organizada o a la criminalidad internacional o más seria, sino al contrario. Los procedimientos que establecen para la expulsión pueden beneficiar a los que efectivamente, esos pocos que vienen a cometer un delito, se pueden ver beneficiados al salir del país de una manera rápida, ágil, como se dijo, sin que finalmente sea juzgado o condenado, o sin que se verifique o analice o investigue una red criminal que puede haber detrás de esa persona que ingresó, por ejemplo, con drogas al país, con lo cual el objetivo de política criminal se puede ver afectado. La protección a las víctimas afectadas por los delitos de esas pocas personas también puede verse afectada a partir de una deportación ágil antes del procedimiento penal o un procedimiento civil que se incoa contra una persona. ¿Sí? El mismo caso que se usó para hacer una generalización inadecuada aquí da cuenta de la desprotección de las víctimas de ese delito, justamente porque los eventuales responsables del delito fueron deportados del país. Al contrario de eso, el decreto de necesidad de urgencia lo que hace en su articulado es y va a afectar a la población migrante en mayor situación de vulnerabilidad. Personas que o no cometieron ningún tipo de delito, o que tienen una infracción administrativa, o que tienen algún tipo de infracción menor en materia penal, desde un accidente de tránsito a otro tipo de infracciones leves que pueden verse sometidos a partir de ahí a todo un procedimiento plagado de vulneraciones de derechos y garantías básicas. Ese procedimiento sumarísimo, ya se habló de esto, solo agrego una cosa. Tiene muchos puntos en común con lo que se llama el procedimiento preferente en la ley de extranjería española, una ley que en sus principios, sus objetivos son profundamente opuestos a la ley migratoria argentina. A eso hay que agregarle que ese procedimiento preferente en la ley de extranjería española se aplica a mucho menos casos de lo que aplica el decreto de necesidad de urgencia, que incluso se aplica a casos donde no hay un delito involucrado, y que esa ley de extranjería incluye el derecho a la asistencia jurídica de oficio, algo que restringe este decreto. Este decreto viene a incluir lo peor de la justicia penal y lo peor del derecho administrativo. Ambos sistemas confluyendo en un decreto de necesidad de urgencia y negando las propias garantías sustantivas y procesales del sistema penal y del sistema administrativo. Por ejemplo, la privación de libertad indefinida que permite el decreto, algo que está prohibido incluso por la normativa de la Unión Europea, una normativa que todo el bloque sudamericano viene cuestionando enfáticamente en los últimos 15 años. Este decreto de necesidad de urgencia separa familias, viola derechos de niños, niñas y adolescentes. Niños argentinos con padres extranjeros acusados o procesados por delitos o con condena de delito que puede llegar a un máximo de 3 años, es decir, una persona condenada a un mes de prisión por un delito que supere en su máximo, pero no en el caso individual, más de 3 años de prisión, esa persona puede ser expulsada independientemente de si tiene hijos de nacionalidad argentina, ¿sí? Si tienen hijos extranjeros con residencia, ni siquiera esos hijos en ningún caso pueden prevalecer sus derechos de la unidad familiar por sobre la voluntad del Estado de deportar a una persona. E incluso el decreto le quita al Poder Judicial evaluar el derecho a la unidad familiar afectado en un caso. ¿Sí? Le quita competencia al Poder Judicial para analizar si un derecho constitucional es vulnerado. Últimas dos cosas, la comunicación consular. El deber del Estado de comunicar a las autoridades consulares en caso de detención está ausente en el decreto. ¿Cómo en un procedimiento sumarísimo se va a cumplir con esta obligación? Realmente lo veo prácticamente imposible.
por último, aquí se habló de que algunos casos administrativos de expulsión duraban 8 años. Lo interesante sería saber tener todas las estadísticas. ¿Cuántos casos duran 8 años? ¿1, 10, 15, 20? ¿Sobre eso vamos a forjar una política de Estado? Creo que ese es uno de los tantos ejemplos que dan cuenta de la necesidad de un debate serio, profundo, democrático, participativo en el ámbito legislativo, como exige la Constitución, para hablar con las estadísticas reales y construir políticas de Estado de un tema tan central para nuestra historia, para nuestro presente, como son las migraciones. Muchas gracias.